Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del ayer que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta mañana, como cada sábado, tenemos un invitado muy especial, un personaje que incursiona de manera silenciosa en los campos de la cultura manabita, especialmente de Portoviejo. Lo hace sin el afán de ser historiador o cronista. Lo hace porque le gusta la historia de su ciudad. Escudriña por su cuenta los espacios del ayer para descubrir nuevos rastros que enriquezcan la memoria de Portoviejo. Este es el abogado de profesión, pero historiador por afición, Tonio Iturralde Ceballos, quien nos obsequiará sus conocimientos y recuerdos que se guardan frescos en su memoria. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Tonio Iturralde Ceballos. Tu saludo inicial. Buenos días, Ramiro. Verdaderamente para mí es un orgullo participar en este programa, ya que se constituye para mi concepto en un programa de carácter muy significativo para el fortalecimiento de nuestra identidad, para el fortalecimiento de nuestra historia. Este programa para mi concepto es una ventana donde todos los portovejenses, los manabitas y ecuatorianos en general, nos podemos enterar de muchas cosas que a lo mejor por una u otra razón no estamos enterados. Pero precisamente ahí radica la importancia de este programa Cita con la Memoria. Te vuelvo a repetir, Ramiro, yo me siento muy orgulloso de constituirme en una persona más dentro del listado de ciudadanos que han sido entrevistados por tu persona en calidad de director de este programa. Ramiro, estamos a las órdenes para cualquier inquietud. Gracias, Toño, gracias por tus palabras y bien lo señalas tú, este es un programa en el que tiene por objetivo principal recuperar memoria histórica de personas que conocen de la historia del ayer de Portoviejo. Es un proceso de recuperación de memoria histórica para que no se quede en el limbo ni se quede en el olvido. Esos espacios del ayer que han hecho posible la existencia de este presente. Y en personas como tú, que son escudriñadores y también guardadores fieles de esa memoria. Y mucho más porque tú formas parte de nuestro grupo. Tú eres parte del grupo de Cita con la Memoria, en el que cada martes reuniéndonos vamos a ver y observamos las fotografías y vamos haciendo una reconstrucción de la memoria histórica que encierran esas fotografías. Toño, ¿cómo te iniciaste en estos espacios del quehacer cultural? ¿Debiste tener alguna motivación especial que te orientó, te encaminó a trabajar por la gestión y el desarrollo cultural de tu ciudad? En especial, en ese afán tuyo de escudriñar en viejos infolios para conseguir datos que te permitan descubrir esos pasajes interesantes del ayer, olvidados y no conocidos de ese ayer tan hermoso del Portoviejo. ¿Cuáles fueron tus motivaciones iniciales? ¿Qué te llevó a todo esto, Toño? Ramiro, qué bonita e interesante pregunta. Es que no hay nada más hermoso que recordar aquellos momentos queridos por lo que nos toca pasar a las personas. Como es de conocimiento público, yo laboré, cerca de 26 años en institución municipal en el Departamento de Cultura, ya sea como promotor o gestor cultural o como jefe
de la Dirección de Cultura. Esta convivencia con esta labor tan noble como es impulsar, fomentar la cultura, es lo que levanta en mi espíritu, en mi alma, ese cariño, ese amor hacia la historia y más que todo a la historia de nuestra ciudad, de aquella ciudad a la que me tocó y me sigue tocando servir. Aparte de esta convivencia laboral, también existen otros elementos, amigo Ramiro, que determinan mi afición, mi amor hacia la historia. Es verdad, como ya lo dijiste, no me inclina a mi deseo de ser historiador o de ser un cronista, no, como un ciudadano no más, ¿no? Que quiera su ciudad es la que me motiva a investigarla, a buscarla y a la vez a informarla, porque ¿de qué sirve saber si no la compartimos con la sociedad? Entonces, mi convivencia con estos elementos y con otras personas, ¿no? Que son asiduos, que son historiadores, que son cronistas, como tu persona y otros más. Mi vinculación a este programa tan importante de Cita con la Memoria es la que determina mi afición también por el aspecto cultural en todos sus órdenes. La lectura, Ramiro, la lectura no solamente a los historiadores portovejenses o manavitas, sino también historiadores a nivel nacional con los que he tenido el gusto, gracias a tu persona, de vincularme de una u otra manera a ellos cuando organizábamos los encuentros nacionales de historiadores, que es una experiencia muy hermosa y satisfactoria para mi persona. No quiero dejar a un lado algo que determinó también para que me motiva a conocer más sobre los parques de Puerto Viejo. Me refiero a una crónica que leí sobre la historia del hoy Parque Vicente Amador Flor. Narración sustentada por el historiador Alberto Molina. Ese trabajo tan significativo, tan bien elaborado y fácil de comprender y tan exquisito en su narración, es lo que me motiva a mí a decirme en mi interior, bueno, Antonio, así como el Parque Vicente Amador Flor tiene su historia, el resto de los parques de nuestra ciudad también deben tener su historia. Y es aquí cuando inicio a investigar precisamente sobre el parque o plazoleta de la que vamos a hablar, es decir, de la plazoleta del cementerio, que posteriormente va tomando otros nombres que ya lo iremos desglosando conforme nuestra conversación, Ramiro. Más o menos así yo te puedo responder a tu pregunta. Gracias, Toño. En verdad de que fue una pérdida bastante sensible para el municipio y para la ciudad tu salida, tu obligada venta de renuncia del municipio de Puerto Viejo. Y digo sensible porque no he encontrado en otra institución pública, en ninguna institución pública, a lo menos aquí en Puerto Viejo, una persona con tanto interés, con tanto sentimiento, con tanto afecto positivo hacia la historia, hacia el desarrollo cultural de la ciudad. Tú fuiste, y siempre lo tengo presente, y no lo reconoces por esa humildad y esa sencillez que te caracteriza, uno de los gestores que también contaste con el apoyo de su directora de cultura, como María Fernanda Bravo, otra mujer entusiasta, fue reina nuestra, pero muy entusiasta en este campo de la cultura. Ustedes fueron los que impulsaron que aquí hagamos 4 encuentros nacionales de historiadores
de que se publicaran algunos libros, que el municipio nunca había incursionado en ese campo, que se empezara una señalética en el sector central de Puerto Viejo, con una señalética que incluso entregara alguna información y orientara en el porqué de esa calle, especialmente a los ciudadanos y al turismo en general. Hiciste mucho trabajo cultural a partir del municipio, como el impedir de que el busto de Alfaro, que fue sacado del parque Eloy Alfaro, se perdiera en cualquier lugar, en cualquier bodega, y fuera recuperado y fuera puesto en la plazoleta del propio municipio. Hay tanto trabajo al que tú ayudaste a realizar, que por eso considero que el municipio cometió un gravísimo error al dejarte suelto, al permitir que tú te vayas. Pero vamos a enfrentemos lo que nos toca y nos corresponde en este programa, Toño. Porque uno de los primeros trabajos con que nos obsequiaste en tus andanzas sobre la historia de Puerto Viejo fue sobre el Parque Cayambe. Aquel parque donde en décadas anteriores, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los militares de entonces lo conocieron como Campo de Marte, porque ese territorio parece que desde el Parque Cayambe hacia el interior era un sector donde se hacían prácticas militares, era zona militar. Y también incluso servía como zona, como paredón de fusilamiento a los condenados a muerte, pena de muerte que se extinguió recién en la Constitución de 1896. Allí se fusiló precisamente al término a la erogación de esa pena de muerte, se fusiló en 1896 a ese gran músico manabita, indígena oriundo de Montecristi, José Gregorio Murillo. Se dice que a mediados del siglo XX ya este campo militar o Campo de Marte había dejado de ser propiedad militar y que la barriada que vivía en ese sector, que debieron haber sido pocas familias, me imagino, lo empezaron a usar como campo de partido para realizar sus encuentros deportivos, bien sean de indoor o de vóley. ¿Qué nos refieres acerca de eso, Toño Iturralde? Bien, es extenso verdaderamente hablar del Parque Cayambe por su importancia para la ciudad, en lo que corresponde a la alegría en esos prados vividos. Bien, como te decía yo, que una vez que leo el trabajo de Alberto Molina sobre el parque hoy llamado Vicente Amador Floro, inicio con la investigación sobre el Parque Cayambe y Juan Montalvo. Antes se los conocía como Plaza del Cementerio. Comencé con dos pequeñas líneas que no decían poco o nada al respecto. Aprovechando mi amistad con el cronista de Puerto Viejo, le muestro el trabajo a Ramiro Molina y me dice, no, hay para más. Eso encierra casi se puede escribir sobre el parque, un libro sobre la plazoleta del cementerio. Entonces, esto me motiva, me inspira a que me adentre en el tema y concurra, vaya a donde los protagonistas principales, los hacedores de la historia en esos parques, Juan Montalvo y Cayambe. Fui, visité a la barriada, me puse en contacto con algunos dirigentes de la agrupación Cayambe, me puse en contactos con deportistas, me puse en contactos con viejas familias, ¿no? Vecinos, conlindantes a estos prados que estamos estudiando. Fue basado en esos elementos, en esas experiencias, en esas narraciones, la que yo sustento el trabajo y lo que lo hace creíble, confiable como una fuente de consulta. Todo lo que está en el escrito sobre los parques Juan Montalvo y Cayambe
están fortalecidos con una gran dosis de verdad. Ahí no hay invento alguno. Todo tiene una fuente donde se sustenta. Conversamos con un querendón del Parque Cayambe, el que no ha nacido en sus alrededores, pero lo quiere mucho y es incluso uno de los gestores de muchos acontecimientos del parque. Me refiero al economista Jaime Enrique Vélez, me refiero también a los hermanos Rezabala y a un sinnúmero de personas que me dieron luces, conocimientos sobre el Parque Cayambe y Juan Montalvo Ramiro. En esos elementos se basa mi investigación, aparte porque yo no me puedo separar u olvidar de los libros ya escritos. Hay muchas narraciones, hay muchos libros que también hablan de estos parques. Me refiero a la historia al libro de tu autoría sobre la historia de Puerto Viejo. Me refiero a las crónicas de la Yerma Navita. Todos estos libros y otros más fueron investigados. También acudí a los archivos del municipio para verificar ciertos elementos que mañana iban a ser escritos en la investigación que estaba realizando sobre la plazoleta del cementerio o Parque Juan Montalvo o Cayambe. Es lo que yo te puedo decir, los pasos previos para realizar este trabajo investigativo sobre los prados que estamos estudiando. Sí, porque el Parque Cayambe encierra mucha historia. Es un parque que encierra parte de la historia de Puerto Viejo y que se constituyó en uno de los parques de mayor sintonía, de mayor confluencia, de mayor visita. No solamente por los encuentros deportivos que se daban allí, que eran verdaderos campeonatos que se daban. También se dieron grandes peleas a las que concurría también la población de Puerto Viejo en esos tiempos, en los años 60, en la década del 60. Pero hubieron espacios especiales porque también empezaron a concurrir personas que eran amantes también, que eran muy aficionados a jugar naipes, ¿ya? Me imagino que entre los juegos tradicionales del naipe en esos tiempos estaba también la pinta, posiblemente la pinta que llevó a la ruina económica de tantas familias. Debieron jugarse el rooming, que es uno de los juegos tradicionales que todavía se mantiene, y también el 40, que es un juego tradicional de la sierra, pero que se encarnó aquí en la costa. Aparte de eso, allí también en ese parque Cayambe, aparte del juego de los naipes, empezó también a hacerse presente un juego que vino con España, pero se asentó especialmente en Guayaquil y particularmente en la sierra, pero que también tomó forma aquí en el Parque Cayambe de Puerto Viejo, que era el lugar donde se lo realizaba. El juego de las canicas grandes, el juego de las bolas de acero, que pesaban cualquier cantidad porque era acero puro, ¿ya? A golpear a distancias entre esas canicas, entre esas bolas de acero, ¿ya? Juego que se lo hacía inicialmente por el interés de confraternizar y de pasar ameno un rato, pero que luego fue cambiando y empezaron a hacerse apuestas de dinero. Ese tipo de juegos también se hizo presente ahí en el Parque Cayambe, Toño, y algo nos refieres en tu investigación, en tu trabajo. Cuéntanos de ello. Qué emocionante, Ramiro, escucharte, formularme esas preguntas, porque verdaderamente te llenan y te emocionan poder escudriñar sobre los aspectos que tú señalas y poder informarle al pueblo portovejense, tanto a los de adentro como a los de afuera, estas pequeñas particularidades, pero que nos enriquecen culturalmente. Sobre los juegos de estos prados podemos hablar varios minutos, pero como el tiempo no lo permite, Tienes la podemos para hacerlo, Toño. hacerlo un poco resumido y si es necesario, discúlpame el abuso de confianza, Ramiro, si hay la oportunidad de participar en otro programa, pues yo estoy listo también a ser copartícipe de un siguiente programa. Bien, para desglosar
sobre los juegos que caracterizaron y caracterizan a estos parques, tengo que señalar un elemento, ¿no? Pero vivimos en esta sociedad y no lo puedo obviar, no lo puedo olvidar. En la década de los años 1970, los parques tienen o son perjudicados por acciones de personas con malos hábitos. Entre paréntesis, no del sector, no de los vecinos. Eran gente de fuera que venían a dañar la hospitalidad de este paraje, de estos prados, realizando, para ser más diplomático y sutil, realizando actos o hechos que reñían con la ley, que no entraban en armonía con la sociedad. Pero aquí hay que realzar lo siguiente: los vecinos del parque, las familias que habían nacido en sus alrededores, no estuvieron dispuestos, no permitieron a que el parque que no fuera hospitalario para la ciudadanía portovejense. Por eso realizaron un sinnúmero de acontecimientos, de hechos que contrarrestaban a la presencia de las personas negativas. Incluso a ellos no le permitían que visitaran los parques para evitar acciones que reñían con la ley. Y es aquí, Ramiro, cuando la barriada, los querendones del parque, varias familias intervienen en muchas cosas. Lo adecentan, lo limpian, siembran árboles. Entre paréntesis, porque se me viene a la memoria cuando digo siembran árboles, uno de los que sembró árboles en el Prado fue el director de parques del municipio, allá por 1965, el padre de nuestro fraterno Segundo Hermídas, ¿no? Él sembró los árboles con otro señor de la provincia, me escapa su nombre, pero cerramos de paréntesis para continuar con lo que estábamos hablando sobre los naipes y los juegos de bolas de acero. Sí. Pero hablemos también sobre el voleibol. Pero eso ya mismo en su respectivo momento para ya, correcto. Porque no nos encasillas en esos juegos tradicionales iniciales con los que empezaron a confluenciar y empezaron a llegar muchas más familias. Esto es los juegos de naipes, que se los hacía por diversión, por tomarse un trago y también por dinero, ¿ya? O por matar el tiempo simplemente, como decimos, y esos juegos de bolas de acero que ya no existen, que estuvieron por pocas décadas en Puerto Viejo y que fueron solamente hecho uso allí en ese Parque Cayambe, principalmente en el Parque Cayambe. Ya, disculpa Ramiro que estaba tan emocionado que a veces me salgo del libreto, ¿no? Pero es por cariño, es por amor a lo que estoy narrando y haciendo. Te ruego que me disculpes. Bien, mira, sobre el juego de bolas, tenemos que señalar que este juego lo trae a nuestra comarca, a estos parques, un señor ex policía nacional. Me refiero al señor Juan Navarrete. Fue este señor de la Sierra que allá por los años de 1972 llega a visitar estos parques, emocionados con ciertas distracciones. Él también, como un hombre lleno de bondad, de cariño a lo nuestro, le enseñó el juego de bolas a varias personas del lugar. Entre estas personas que aprendieron a jugar el juego de bolas, que si tú me lo permites, en lo posterior también lo desgloso cómo es, ¿no? Fueron los señor
Juan Ricardino Mendoza, José Federico Chávez, Isidro Santana. Estas 3 personas con el señor Juan Navarrete fueron los impulsores de este juego que llamó la atención a muchos portugueses y que acudían a el juego, que por cierto puede haber sido de antaños, pero en nuestro medio eran poco conocidos, ¿no? No simplemente es desglosar o explicar en qué consiste este juego, Ramiro. Sí, hazlo en forma muy rápida porque bien lo señalas, tenemos poco tiempo. Hazlo en forma rápida Gracias, porque ya es un juego bien. que se extinguió, es un juego que desapareció prácticamente, que ya no se lo practica en Puerto Viejo. Así es. Desgraciadamente no dejaron, como dice la gente de la sierra, enseñando a la gente. Bien. Este juego, al hablar de los jugadores, se marcaba una bola o una línea, una ronda de un diámetro de 2 metros aproximadamente. Dentro de esta circunferencia o de esta bola, como ellos decían, ¿no? Ingresaban un mínimo de 6 pelotas de acero o de tagua. Distante a este círculo realizado en el piso o en la tierra, marcaban una línea desde donde los participantes lanzaban sus bolas de acero hacia el círculo donde estaban el resto de bolas. El que quedaba más cercano a esta rueda o bola procedía a lanzar su bola de acero para sacar a una de las bolas que estaba en el interior de este círculo. Si este participante no sacaba o se quedaba dentro de esta circunferencia, se bañaba, es decir, que perdía su turno y salía del juego. Y continuaba la persona que había quedado a sí mismo más cercano a esta rueda. Si el participante sacaba una bola del centro, llenos de alegría, los jugadores y el público que espectaba gritaban coco seco. ¿Por qué? Porque la anulaba del juego y tenía que recibir una cantidad de dinero previamente acordado. Este participante continuaba con el juego, continuaba con su dinamismo a pegarle a las bolas que estaban fuera del círculo, es decir, de los otros participantes, para sacarlo del juego. Sí, no le pegaban a sí mismo en una forma burlesca, le decía Coco Chile, y sucesivamente se iban repitiendo estas escenas conforme los participantes estuvieran dentro del juego. Es lo que yo te puedo conversar y lo que me informaron el propio. Tuve la oportunidad, discúlpame que sea un poquito no modesto, tuve la oportunidad de conversar con el ex policía Juan Navarrete, que él fue el que me explicó todos estos particulares sobre el juego de bola. Desgraciadamente ya el señor pues dejó de existir también, pero dejó un recado deportivo, cultural de su tierra en nuestra tierra, Ramiro. Es algo así lo que podemos señalar o decir sobre el juego de las bolas, que como tú dices, ya no existen, ya no juegan, ya los participantes también están bastante con una edad avanzada y asimismo ya no existe el espacio suficiente, porque eso se necesita un extenso espacio para realizar este juego. Ya también hay otras comodidades, como remodelaron el parque, hicieron otras áreas y ya obviaron este espacio para el juego de las bolas, lo que determina que en sí no se practique ni haya dónde realizar este juego por 2 espacios.
Ya. Así es, Toño. Yo tuve la oportunidad yo vivía cerca, yo vivía en la calle Espejo y nuestra parada principal de muchacho era el Parque Cayambe. A ver jugar, a ver el lindo, a ver el boli, a estar atrás como mirón de los juegos de naipe o sino también asistiendo allí a nosotros mismos a divertirnos como muchachos y veíamos esos juegos de bolas de acero. Unas bolas de acero grandes, pesadas, habían de dos tamaños y se las compraban del chino Ajoy, recuerdo. Tenían su costo, un costo un poquito elevado para la economía de esos tiempos, pero era muy agradable ver ese tipo de juegos. Esto es Cita con la Memoria. Estamos en Cita con la Memoria con este invitado tan especial, Ramiro Molina Cedeño, quien habla conduciendo el programa, con este invitado especial como Toño Iturralde Ceballos. Antes de continuar este recorrido histórico que está transmitido, Toño, por San Gregorio Radio, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, y con el que nos deleitas esta mañana, vale una pregunta. Porque en esta investigación que tú realizaste sobre el Parque Cayambe, también encontramos aquí a personajes que al inicio mencionaste y que forman parte de esa familia tradicional muy querida, muy recordada por nosotros, a lo menos los de mi generación, que fueron la familia Mendoza, que son la familia de los Mendoza, conocida cariñosamente como los Mendocitas o los Azulitos, de cuyo núcleo familiar incluso surgieron dos grandes jugadores como lo fueron José y César Mendoza, que llegaron a ser estrellas del fútbol en la Universidad Católica y después pasaron a las filas de la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Familia de los Azulitos que también se dedicó a picar piedras en la esquina de la Juan Montalvo y Córdoba y proveían de ripio, trituraban ellos con combos o con martillos la piedra y la convertían en ripio de diferentes medidas para aportar así a la construcción de los edificios y casas de hormigón que ya en esos tiempos empezaban a darse, dejando a un lado la historia arquitectónica de caña, madera y Cádiz para entrar en la nueva etapa moderna del cemento del hormigón. ¿Qué nos puedes referir acerca de esta familia de los mendocitas o de los azulitos en sus respectivos momentos? Porque parece que fueron ellos también los que iniciaron ese campo del deporte, a más de la labor, del oficio de las picadas de piedra. Créeme, Ramiro, que a mí me emociona escucharte por el conocimiento. Bueno, como el cronista de la ciudad no puedo esperar menos, ¿no? Pero cómo desglosas, cómo conoces estas particularidades que a mí me motivan también a conversarlo, porque en eso baso mi investigación. Ya para los años de 1940, cuando la Plaza 24 de Mayo va perdiendo su rol, porque en ese lugar se hacían veladas, se hacían eventos deportivos, culturales, ya se fue urbanizando, ya fue cambiando su rol social, se volvió una zona más urbana. El parque Cayambe, Juan Montalvo, la plaza del cementerio, toma más vigencia, es más visitada por los conciudadanos portovejenses. Conversando con el profesor Mendoza, porque tengo que citar la fuente, el destacado futbolista que tú señalas cuando formulaste la pregunta, es el que me conversa que allá por los años de 1940, en este prado había, los moradores del sector elaboraron con sus propias manos un lugar que denominaron la Canchita. En este lugar nace también la idea de que la barriada tenga un pequeño, no pequeño, sino un grupo, un equipo de fútbol integrado por jóvenes, por adolescentes, por muchachitos de 11, 12 años, ¿no? De los cuales el propio profesor o César Mendoza me señala que no tiene muchos datos, pero sí me señaló que entre los principales jugadores estaba
deja ver que porque yo también tengo mis maceitos, como decía, la mayor parte de los futbolistas pertenecían a la familia Mendoza, Tumbaco y Mendoza Quirós. Este grupo deportivo tuvo tanta fama en la barriada como cuando se enfrentaba con otros grupos de la ciudad, que fue conocido tanto a su popularidad que a este parque le comenzaron a llamar el Parque de los Azulitos por este equipo de fútbol de jóvenes que existía. Además, inciden otros elementos que hay que anotarlo. El uniforme de su equipo también era de color azul y las familias de las que integraban estos jóvenes el equipo también eran conocidos como los azulitos. Entonces, estos elementos, esta fama determina que a estos parques se los señalo, se los conozca también como el Parque de los Azulitos. En cuanto a los picapedreros que también señalaste, tenemos que señalar que sí, verdaderamente, esta familia muy creativa hizo esa labor. ¿Cuándo? A partir de 1965, si la memoria no me traiciona, se inicia un trabajo de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Portoviejo. Todo este material de piedras que sacaban de las calles, de las aceras, eran depositados acá en la plaza del cementerio. Pero la imaginación de las familias del lugar, especialmente de la familia Mendoza Quirós, cuyo máximo representante, el jefe de familia era don Isidro, se inventaron esta actividad de picar la piedra en diversas medidas. Esa piedra que iban a depositarla ahí en la pampa de los parques, ellos lo utilizaron, la picaban en varias medidas para venderlas luego a las construcciones que se iban a realizar en nuestra ciudad. Cabe señalar que aquí participaba especialmente el clan Mendoza Quirós, la familia de don Isidro y todos sus hijos. Y el que no pertenecía al clan o que no era de la familia Mendoza Quirós tenía que picar 2 tachos de piedra en la medida que ellos le señalaban y se ganaban 50 centavos por cada 2 tachos de piedra. Ahora, como tú lo señalaste, ¿no? Al paso del tiempo, ya esta pequeña cantidad de piedra picada, trabajada por la familia Mendoza Quirós, ya no abasteció. Claro, indudablemente, cuanto ya la industria moderna en las canteras se hizo presente y pudieron ya triturar en cantidades industriales para poder abastecer a todo el mercado cantonal, provincial y nacional. Ahora sí entremos en sintonía con el tema principal, Toño Iturralde. Es la historia principal del Parque Cayambe. Explícanos cómo nace este parque, porque no era ni siquiera plazoleta, era un centro, era un espacio municipal colindante con el cementerio, como tú bien lo señalaste, y colindante con el campo de Marte, pero era territorio, era terreno municipal y terreno al que llegaban la gente, o era paso obligado de los muertos hacia el cementerio, a su morada final, y también centro de esparcimiento por momento de las familias que ahí se encontraban. Pero alguien tuvo que haber que ponga la nota principal para llegar a construirlo como parque. ¿Cuándo se hizo parque? ¿Quién fue el de la idea de crear un parque o por qué se hizo parque? Ya. Primero,
vamos a hablar un poquito del campo de Marte para que las cosas queden bastante explicadas o especificadas. Te pido Es solamente verdad, que lo hagas un poco es resumido por el tiempo mismo, que como tú ya anunciaste, es bastante negativo para con nosotros por la cuestión del tiempo, ¿no? correcto. El campo de Marte no era precisamente la plaza del cementerio. El campo de Marte estaba ubicado donde actualmente se levanta la unidad educativa Cristo Rey. Era de propiedad del doctor Manuel Granda, un querendón de esta ciudad, presidente de la Corte Superior de Justicia y un conservador también muy distinguido. A la muerte del doctor Granda, el campo de Marte es vendido, esta hermosa extensión de terreno a la iglesia. Y es la iglesia la que procede ya a truncar o a cambiar ya su nombre. Ya no se llamó Campo de Marte, donde iban los militares a hacer sus escaramuzas militares, valga la redundancia, sus prácticas militares, ¿no? Ya eso se obvió. Y la iglesia constituye el colegio o seminario Cristo Rey. De Campo de Marte pasa a Campo Cristo Rey. Este lugar es el que fue conocido como Campo de Marte, antes de Colegio Cristo Rey, o unidad educativa Cristo Rey actualmente. Bien, mira, en Puerto Viejo se da un acontecimiento muy triste, del cual no vamos a hablar, pero que termina con la muerte del capitán Galo Quevedo. Estamos hablando de los años 1959. Esta revuelta social y militar, ¿no?, trajo consigo ya esa no convivencia armónica con los militares, por lo cual también estas fuerzas militares toman sus medidas correctivas, incluso le cambian de nombre al fuerte o al batallón Esmeralda, cambia su nombre a batallón Cayambe número 21, cuyo comandante fue el mayor Jaime Gordón Segovia. Mencionado militar llega en 1960 con el fin, con su visión también de hombre vinculado a la comunidad, al servicio social, él avisora la construcción de un parque infantil, en la plazoleta del cementerio. Él convoca a la comunidad, convoca a los vecinos con el fin de armonizar, de hacerse amigo, y le conversa el proyecto de la elaboración o la edificación de un parque infantil. Proyecto que es bien visto por la comunidad, y planificaron cómo hacerlo. E inmediatamente organizaron un campeonato interbarrial de indoor fútbol en el Coliseo Eloy Alfaro, cuya entrada tenía un valor económico. Y es con este valor económico, con este recurso económico que salió como producto de este encuentro deportivo, de este campeonato, es que los militares proceden a realizar o a elaborar el parque infantil. Pero la idea no se queda solamente ahí. Viendo el mayor Jaime Gordón que esto ha sido lleno de satisfacciones y beneplácitos del pueblo, de la barriada más que todo, también planifican pavimentar una cancha preexistente en ese espacio, es decir, desde la calle Sucre hasta la Córdoba.
En ese espacio también que construyeron el parque infantil había una cancha de indoor, la cual fue proyectada para pavimentarla. Lo que se hizo realmente con la gestión económica de los civiles y la mano de obra de los militares. Aparte de que pavimentaron la cancha, también construyeron los respectivos graderíos. Y ya para ir en orden las cosas, cuando pavimentaron la cancha, también cambiaron el orden de los arcos. Un arco quedó para la calle Juan Montalvo y la otra para la calle del cementerio. La Coronel Chavando. La Coronel Sabando. Gracias por ese apoyo. Ya. Y también construyeron los graderíos, ¿no? En cada lado de sus partes. Y en el espaldar de uno de los graderíos quedó escrito Batallón Cayambe. Y desde ese entonces, allá por los años de 1960, este sector que comprende desde la calle Sucre hasta la Córdoba quedó designado como el Parque Cayambe, en honor a este batallón que puso su contingente humano para realizar las obras señaladas, Ramiro. Es lo que yo te puedo desglosar de cómo el parque, este segmento de territorio, hoy se llama Parque Cayambe. Podemos avanzar con el parque también Juan Montalvo, o espero. A ver, el Parque Juan Montalvo, a continuación, como lo vimos, lo estamos viendo en esta foto que antecede, en esta de aquí, ya empieza a tomar forma. También empieza a constituirse ya en un sector anexo de recreación de la ciudad. Es un parque muy interesante, es un parque que para el año 78, creo, se habilitó allí el busto de Juan Montalvo, el insigne escritor de las Catilinarias, los capítulos que se le lean a Cervantes, aquel que atacó duramente la figura y el trabajo de Gabriel García Moreno y fue un aliado máximo de Eloy Alfaro. En homenaje a este educador ecuatoriano, se conoce así al parque que se encuentra aledaño y que ahora constituye una sola área, constituye un solo terreno, en que ya no hay diferencia, ya solamente quienes lo conocemos como tal decimos el Parque Cayambe, porque allí prácticamente fue organizado por los militares que trabajaban, que estaban acantonados en el recinto militar de Cayambe, y también porque su comandante fue el que propició la construcción de ese pequeño escenario deportivo donde se jugaba el vóley y el básquet, y también se hacía indoor fútbol, que le dio vida a todo eso. Pero no podemos avanzar mayormente si no nos cuentas, ya como parte final de todo de este programa en el que es de Citas con la Memoria y que está siendo transmitido por San Gregorio Radio, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en que nos quedará tiempo todavía para poder conversar del Parque Juan Montalvo. Tendríamos una nueva oportunidad, pero se nos queda algo importante, Toño Iturralde. La historia del Parque Juan Montalvo la podemos montar mañana o en otro programa. Pero la historia que conlleva a este Parque Cayambe, que le da vida también al Parque Juan Montalvo, está matizada por hechos especiales, por hechos muy significativos. Esto de aquí es la presencia de la gastronomía en ese lugar. Una gastronomía que era transportada prácticamente en baldes, en carretas, y sobre las carretas los baldes. Allí es que vienen a tener, viene a conocerse de esas comidas tan peculiares, tan exóticas, como las guatitas del paraguayo y los encebollados guayacos. Tú tienes conocimiento de su origen, de la llegada de estos tipos de bocaditos, de estos tipos de alimentos tan exóticos, tan folclóricos para esos tiempos y que perduran hasta nuestros días.
pero que para los años 70 recién empezaban a introducirse en Puerto Viejo y lo hicieron precisamente allí, en ese sector del Cayambe, en el Parque Cayambe. ¿Qué nos cuentas acerca de ello, Toño Iturralde, ya en este último segmento final de esta entrevista? Sí, el anecdotario de este parque también es inmenso, que verdaderamente debemos hacer un programa más para hablar sobre estos prados, pero como Contigo hay no para puedo hacer abusar, 100 programas más, eso no me preocupa. ya, pero no puedo abusar tampoco de lo que tú tienes planificado. No, de los que Vamos, nos siguen, de los que nos escuchan. Continúa, por favor. ya. Nosotros vamos a encontrar dos platos característicos que se iniciaron vendiendo en este lugar, en el Parque Cayambe. Nos vamos a referir al famoso encebollado, Ramiro. El encebollado que hoy se vende en todas las ciudades, creo, de Manabí, ¿no? Se inicia vendiendo en una forma así pública y en todos los sectores en el Parque Cayambe, allá por el año de 1973. Dice que una mañana del 25 de diciembre de este año, llega un señor vestido de blanco, con una gorrita blanca, con dos baldes de acero también de color blanco y con un pito en la boca, ofreciendo un plato nuevo, un plato que nuestra gente no conocía por ese entonces, que se llamaba encebollado, el cual no fue adquirido, no fue comprado con nadie, por lo que el señor Farolito, que era como fue conocido, procedió a obsequiarlo a las personas que estaban presentes en el lugar. Este plato resultó tan exquisito al paladar de los que consumieron el producto, que al otro día, cuando llegó de similar manera, ya le compraron el producto. Aún Sucre el tazón. El encebollado también implicaba como adicional al plato, el limón, el aceite, el ají, chifle o rosca. Es así como este plato comienza a venderse en la ciudad de Puerto Viejo. Sus inicios, el primer lugar donde se vendió encebollado en Puerto Viejo fue en estos parques, Juan Montalvo y Cayambe. Ahora esta historia, Ramiro, no se queda aquí. Como en el Manabita no existe egoísmo, el señor Farolito procede a enseñarle Disculpa, Toño, nos quedamos sin volumen. Tienes que conectar el el micrófono, por favor. este Continúa. producto. Aún, sí, estamos comunicados, Ahora ¿no? sí, ya. Ya. La elaboración de este producto a un señor también muy famoso en Puerto Viejo, conocido como el señor Capitán. Capitán ya hizo innovaciones en, en la elaboración del producto. Lo saca a vender primero en un triciclo, en una carreta motorizada, el cual
difundía su producto como el encebollado con tiburón. Pero aparte de esto, ya también le puso la cebolla. Le puso como un ingrediente más del encebollado la salsa de cebolla. Y esto le dio como más exquisitez a este plato. Llega al punto, yo tuve la oportunidad, si esa experiencia yo la tengo, que este señor vivía en la ciudadela Pacheco. Cuando él ya llegaba a la esquina de la escuela 18 de octubre, ya el producto se le terminaba, ya no había para continuar su venta en otros lugares. Y es así, Ramiro, como este producto tan conocido como el encebollado, plato guayaco, a lo mejor es vendido aquí en Puerto Viejo y hoy es vendido en toda la ciudad y provincia en general. Pero vuelvo a señalar, y para satisfacción de nuestra, este plato tan exquisito como el encebollado se inició vendiendo en el parque ya señalado, en el parque Cayambe, Ramiro Molina. En verdad que el sector del parque y sus calles aledañas encierran mucha historia. Una historia que todavía tiene que escribirse, todavía está en el recuerdo, se mantiene en el recuerdo y no hay que permitir que se vayan simplemente en recuerdos y se pierdan en el olvido. Esa historia del Parque Cayambe y del Parque Juan Montalvo encierra muchas connotaciones, muchas historias, como les decía, sus calles aledañas. Por un lado, al final en la esquina de la 10 de agosto y Coronel Sabando, quienes hacían los colchones y las almohadas de lana de ceibo. Eso es algo que todavía no se ha escrito ni se ha dicho nada sobre esa historia, que fue una labor, una acción de labor de trabajo que viene desde la época indígena propiamente. Tenemos la existencia ya desde la década del 38-40 del Colegio de las Monjas, el Colegio Mariana Jesús. Al frente de este colegio, la primera fábrica de adoquines, de adoquines y bloques de Portoviejo, de un señor Galo, no recuerdo el apellido, que fue el primero que se inició con los bloques en Portoviejo, allá por 1970, cuando se iniciaba esa transformación arquitectónica. Pero también tenemos hacia este lado, costado mismo, el aserradero de los Sabando, la presencia de médicos también como el doctor Pérez y el doctor Suárez, por el lado de la calle Sucre, dos lugares, dos huecas de trabajo artesanal muy hermoso y con el que nos deleitamos siempre, que era la fragua de los Vinces, y al frente la fábrica de los trompos de madera, de los trompos, los yoyos, las carretas de madera, de las armas de madera con las que jugamos, que eran del maestro Diocles Rezabala. Yo me imagino, Toño, que tú has de tener mucha historia sobre eso. Hazme solamente una pequeña acotación sobre esto que te he dicho rápidamente en 2 minutos porque nos vamos, el tiempo se ha concluido. Sí, Ramiro, mira, sería yo un poco egoísta porque trajinando en mi memoria, yo hablé de los encebollados, pero no hablé de los sobrenombres de los vendedores y sería egoísta donde no le digo el nombre real de cada uno de ellos, ¿no? El señor más conocido como Farolito se llamó Segundo Zambrano. Él era más conocido como Favorito, que es el que inicia vendiendo el encebollado. Y el señor más conocido como Capitán se llamó Julio Osvaldo Moreira Viteri. Entonces son acotaciones que hay que hacerlas porque todos tenemos una identidad y si, y si solamente lo llamo por su, cómo fueron conocidos como sobrenombre, sería injusto. Ya, y verdaderamente, Ramiro, también tenemos un trabajo en este parque desglosando un poquito de cada familia, de las más antiguas familias de ese sector que tendré que leerlo rapidito para no dejar ese Toño, vacío. eso lo haremos en un nuevo programa.
porque el tiempo ya me están diciendo corte porque se nos fue el tiempo. El tiempo siempre será nuestro enemigo y contigo hay mucha tela para cortar, mucha tela para poderla poner a disposición de quienes nos siguen, de quienes nos escuchan, tanto por San Gregorio Radio en su dial 106.1 como también por Facebook Live de la Universidad y YouTube de Ramiro Molina. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live de Ramiro Molina Cedeño. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Toño Iturralde Ceballos, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.